Entonces estuvimos mirando que el Señor nos enseñaba de qué es lo que Dios pide de nosotros. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que pide Jehová de ti. Solamente, y usábamos la palabra solamente, amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Como referencia, el Señor nos daba dos personajes. El primero era Enoc y el segundo era Noé. Hablábamos y el Señor nos enseñaba que fue muy contemporáneo porque fue su nieto, su abuelo, no su bisnieto. Entonces Enoc era bisabuelo de Noé, era bisabuelo. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, que es el verso 5, dice que tuvo testimonio después de tener a su hijo, no recuerdo cómo se llamaba el papá de Noé, pero dice que tuvo testimonio después de tener a su hijo de seguir caminando con Dios. Y hablábamos que algunos historiadores dicen que cuando él tuvo su hijo, eso le llevó y le impulsó a que fuera un mejor padre, y al ser un mejor padre, al tener su hijo, le llevó a tener una mejor relación con Dios. Entonces, miramos que en ambas épocas, si mirábamos las dos genealogías, la genealogía de Caín, la genealogía de Set, donde viene Enoc, entonces hay dos líneas diferentes, una que busca a Dios, otra que se separa del Señor. Pero el texto base que el Señor nos daba era de poder mantener una conexión directa con Dios. Y hablábamos que el pueblo se había alejado, el pueblo se había separado, pero Dios desea hacer que nosotros nos acerquemos y vivamos una vida que podamos caminar con Dios. Caminar significa vivir diariamente con Dios, escuchándolo, dirigiéndonos, guiándonos y poder tener la paz, la tranquilidad en medio de cualquier situación que nosotros vivamos. Y el Señor nos enseñaba de Enoc, nos enseñaba que tuvo testimonio, la gente miró, la gente, hay diferentes versiones donde dice que la gente de alrededor dio testimonio de la clase de persona que era Enoc. Pero también la Biblia dice que Dios mismo dio testimonio de la clase de persona que era Enoc, varón justo, recto, íntegro, fiel. Y también de Noé, porque Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque vivía de una manera recta delante de Dios. Eso le llevó a tener una comunión diaria con Dios. Ahora, en el libro de Hebreos me gustaría leer todo el capítulo 11, el capítulo 12 y quizás todo el libro de Hebreos con usted y nos vamos. Pero yo le invito a que usted lea el libro de Hebreos en su casa. Está hablando de Cristo, pero antes de empezar el capítulo 11 está hablando de aquellas personas que se dan cuenta que por sus propios medios y méritos no pueden tener una relación directa con Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos tener una relación directa con Dios, si no es a través de ¿quién, hermano? De Jesucristo. Y el libro de Hebreos habla de cómo Jesucristo es el mediador, el sacerdote, el que nos perdona, el que abrió el paso, el camino al lugar santísimo, a la entrada directa con Dios. Y entonces cuando viene hablando de lo que Cristo hizo, de lo que significa el sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros, llega al punto en el cual dice, bueno, si nosotros retrocedemos después de haber conocido a Cristo, lo único que queda es una horrenda expectación. O sea, no podemos nosotros ahora, teniendo esa conciencia, teniendo ese entendimiento, volver atrás. Ya no hay vuelta atrás. Una vez que conocemos a Cristo, ya no hay vuelta atrás. Porque habla y dice que cuando conocemos a Cristo y volvemos atrás, estamos pisoteando la sangre de aquel que nos perdonó y nos limpió y nos lavó. Entonces dice, retengamos, no nos dejemos de congregar. Y habla de retener, de cuidar.
de poder corresponder a lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Y después entramos, aquí habla de aquellas personas que están sufriendo, porque recuerde que el que escribió el libro de Hebreos está pensando en un grupo de personas que conocieron a Dios, pero vivían situaciones extremadamente difíciles donde era vida o muerte creer en Jesús. Era vida o muerte. Entonces, el que escribe el libro de Hebreos, muchos dicen que fue Marcos, otros dicen que fue Pablo, yo no sé quién lo escribió, pero está hablando y dice: pero el mundo no era digno de las personas que vivieron antes, justas, rectas, íntegras. Después viene hablando, y si usted se da cuenta en los versos anteriores, dice: padeciste, no pierdan la esperanza que tiene grande galardón. O sea, les está motivando y recordando que no hay razón para retroceder. No hay razón para volver atrás. No hay razón para que nosotros digamos hasta aquí y volvamos atrás. No hay razón, hermano. Dios no nos llamó, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que Dios guarda y preserva para continuar. Lo que quiere decir que aquel que nos llamó nos va a dar la fuerza para poder avanzar, hermano. El pensamiento de retroceder, el pensamiento de volver atrás, no proviene de Dios. Muchas veces nosotros queremos retroceder en muchas áreas. Queremos volver atrás, pero no podemos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? El Señor nos va a dar la fuerza, y esa es la clave, la razón, el principio que vamos a mirar en esta mañana y que el Señor nos va a hablar. Verso 39 del capítulo 10. Pero nosotros, mire el verso 38, verso 35 del capítulo 10. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá. Esa palabra está recordando el libro de Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está diciendo Dios: el justo por la fe se va a preservar para seguir adelante, pero si retrocede no me va a agradar. Por eso es importante, hermano, que recordemos cada día que no somos de los que retroceden. Miremos el verso siguiente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué, hermano? Fe. No significa que no tenga usted circunstancias difíciles, no significa que usted sea totalmente perfecto, limpio, sin pecado. No, sino que usted tiene fe para preservación, conservación del alma. Fe para poder llegar a donde Dios desea que usted llegue, que es a la salvación. Usted es de los que tiene fe. A ver, dígale a su hermano: tú eres de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra clave que vamos a hablar es fe, porque en el capítulo 11 empieza a decir el verso 1: es pues la fe. Póngale cuidado a esto, hermano. Miremos este verso y luego entremos al 11:1 así rápidamente, para no perder el concepto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué, hermano? En su Biblia subraya la palabra fe. Los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Cámbiale por favor rapidito. Atrás vamos a entender el concepto y lo cambia rápido. Es que quiero que entienda algo, hermano. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego dice: es pues la fe. Eso que nosotros, lo que nos va a preservar, lo desarrolla en el capítulo 11. La manera de vivir, la manera de actuar, la desarrolla en el capítulo 11.
Y en el capítulo 12 da, hermano, la aplicación de cómo lo podemos vivir nosotros hoy en día. Entonces está todo relacionado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene fe? Mira a su hermano, no le diga nada. ¿Se mira con cara de fe o se mira con cara de preocupación? Porque si se mira con cara de preocupación, no tiene fe. Si se mira con cara de afanado, no tiene fe. Pero no, hermano, yo creo en Cristo, sí. Sí, hermano. Bueno, corrijo mis palabras. A lo mejor tiene poquita fe. Menos fe que un granito de mostaza. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían los montes quítense y se moverán. Está haciendo alusión a las circunstancias que vengan en nuestra vida. Pero aquí hay un concepto muy importante. Hermano, muy importante. Porque, bueno, vamos a seguir leyendo, nos paramos en el verso 5 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, mire el verso 2. Por ella alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. ¿Cómo usted va a alcanzar un buen testimonio en Cristo? Por la fe. No va a ser por sus actos, sino por su fe. No va a ser por lo que usted haga o no haga, sino por la fe que tenía cuando realizó eso. Por la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, ahora sí el testimonio de los antiguos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. De sus ofrendas y un muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Por qué fue traspuesto, hermano? Por la fe. Para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, fíjese en esto, hermano, en este detalle. En el verso 6, hace una pausa para entrar en el verso 7, dando una ejemplificación, hermano, o como que se detiene, porque miren el verso 7 dice, por la fe Noé. Verso 5, por la fe Enoc. Verso 7, por la fe Noé. Se dan cuenta que en medio hay un entre paréntesis, porque el que está escribiendo está declarando la importancia de la fe. Y antes de seguir hablando de los héroes de la fe, de las personas que alcanzaron buen testimonio por la fe, se detiene para volver a corroborar lo que dijo en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el verso, hermano, 6 vuelve a repetir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pudo haberse, hermano, omitido este verso o puesto hacia el principio, pero yo me imagino que estaba escribiendo allí en los rollos, por la fe Abel, por la fe Enoc, y dice, momento, por la fe Noé, pero aquí debemos de recordar la importancia de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice por tus actos no vas a agradar a Dios. ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacer un mal acto? La fe.
¿Qué es lo que lleva a la persona a hacer un acto de obediencia, un acto de humildad, un acto de servicio, un acto de dedicación? La fe. La fe. Por eso es importante tener fe. Tener fe en Dios. ¿Qué le lleva a obedecer? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, hermano, aquel que le paga, el galardonador. Galardonar significa premiar, pagar su justo pago, hermano, de los que le buscan. Por eso es que con Dios caminó Noé, con Dios caminó Enoc. El pago fue que Dios se lo llevó a Noé. El pago es que Dios lo preservó. Y de su generación, de su genealogía, nació un nuevo pueblo dispuesto para buscar a Dios. Por la fe. Por la fe. Y podemos seguir. Por la fe Abraham obedeció. Y si usted se recuerda los versos que leíamos la semana pasada de Enoc, que era íntegro, la gente dio testimonio de que era íntegro, de que fue obediente, de que fue recto, de que fue, hermano, justo. Pero ahora centrémonos un poquito en la fe. Porque seguimos leyendo por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe murieron, todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor, pues si hubiera estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Por la fe Abraham, hermano, por la fe Isaac bendijo a Jacob. Por la fe Jacob al morir bendijo a sus hijos. Pero hermano, los siguientes versos habla de todo lo que pasó con Moisés y todo. Pero dice, ¿y qué más digo? Verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, contando de Bara, contando de Sansón, contando de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, de los cuales el mundo no era digno. Estoy leyendo los versos finales del capítulo 11. El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Por la fe usted. Por la fe usted. Por la fe usted vence obstáculos, vence adversidades. Y aunque esta lista aquí ya se cerró, pero sigue escribiéndose en el cielo. Por la fe. Y ponga su nombre, por la fe Jainer me siguió. Por la fe, ponga su nombre, me sirvió. Por la fe me está buscando. Por la fe es íntegro. Por la fe recto. Por la fe, por la fe, por la fe. Porque está esperando recibir una recompensa de Dios. Que un día, Señor, yo quiero estar en el cielo. Tú caminas hoy conmigo, pero yo quiero verte cara a cara. Hermano,
Hebreos 11, el verso 1, se lo voy a leer en dos versiones diferentes. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Mire esta versión. Es pues la emuná. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra famosa, emuná? Mas el justo por su emuná vivirá. Dice más, es pues la emuná, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Qué tremendo, hermano. La emuná, y vamos a entrar de una vez de lleno al punto. La emuná significa verdad, fidelidad. Emuná significa verdad, fidelidad, firmeza, seguridad, honradez, lealtad, veraz. Pero la misma palabra emuná se usa para el Dios de verdad, el Dios de emuná. Lo que quiere decir que el Dios de emuná es Cristo mismo. Es pues ahora por Cristo que tuvieron buen testimonio. La palabra emuná es la palabra que se usa para Jesús. En el principio era ¿qué? La palabra. En el principio era la ¿qué? La emuná. La emuná era con Dios y la emuná era ¿quién? Dios. La fe no es el fin, es el medio. ¿Quién es el medio para llegar al Padre? Ahora entendemos lo que usted sabe de la fe. Pero vamos a mirarlo ahora desde esta perspectiva. Porque la fe no es, hermano, no es tener fe en la fe, no. Sino que uso la fe que me da seguridad para creerle a aquel que me prometió algo. Hermano, la palabra verdad, emuná, algo que no cambia. Lo de Dios siempre permanecerá. Siempre permanecerá. La fidelidad es una verdad vivida permanentemente. La lealtad es una vida, hermano, de verdad. No hay ninguna pizca de mentira en ello. La verdad es certera. Aquí está hablando la verdad, que es emuná, pero también es la palabra fe. La fe es certera, la fe nos transforma. La verdad no es una doctrina, la verdad es Cristo. Por la fe, por Cristo, nuestra vida es verdadera. Por Cristo, la verdad, por Cristo somos transformados. La verdad no es una enseñanza, la verdad es Cristo que vive dentro de nuestro corazón. En inglés, no sé cómo se diga, cómo se dice faithfulness. ¿Qué significa? Fe. En el diccionario dice que es como plenitud de fe, algo así. Algo que está lleno, algo que está completo, que no le hace falta nada. La verdad, la fe no esconde nada porque es verdadera. El que vive sin esconder nada, el que no tiene nada que ocultar, a Dios está siendo leal. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de esa persona. Pero entremos un poquito más de lleno. La fe es la revelación de Dios en una persona. La fe es la revelación de Dios a una persona. La palabra fe es la palabra griega
pistis o emuná en hebreo. Y en griego pistis, fe. Que significa esperanza. Esperar de manera activa el cumplimiento por parte de Dios. Pero mire esto, que es muy importante para entender todo lo demás. Pistis también significa lo que Dios ha engendrado adentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. No sé si me logro explicar, hermano. ¿Qué es fe? Es lo que Dios engendra dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Me entendió o no me entendió? Lo explico un poco más. Hermano, cuando usted siembra una semilla en una tierra, esa semilla, valga la redundancia, los árboles tiran la semilla, pero en la tierra no va a nacer ninguna semilla por más que llueva, esté bonita la tierra, si no le cae una semilla, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? No va a nacer ninguna planta en una tierra donde no le cae una semilla. Pero ¿qué pasa si esa semilla, hermano, cae a tierra? Va a nacer. Va a nacer. La fe es la palabra hablada de Dios por medio del Espíritu que cae en el corazón de una persona, se le cobra vida a la persona y dice: Señor, quiero ser fiel. De ahí es cuando esa persona empieza a vivir en fidelidad, porque cayó una semilla de revelación que le hizo ver: no puede ser que viva de esta manera. No puede ser que yo viva así. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos hecho que llega un punto en el cual nos damos cuenta y decimos: yo no sabía que vivía de esta manera? ¿Cómo es posible que vivía de esta manera? ¿Cómo es posible que actuaba de esta manera? ¿Qué pasó? La palabra de Dios cayó en su corazón, cobró vida, le abrió los ojos, pudo ver y ahora dice: no puede ser que siga viviendo de la misma manera. Ahora quiero vivir correctamente. Cuando vive correctamente es por la fe. La palabra de Dios que entra a su corazón le cobra vida y usted empieza a agradar a Dios, hermano. Ese es el concepto de fe. Ese es. ¿Por qué nace la convicción? ¿Por qué de repente titubeamos? ¿Por qué de repente como que creo pero no creo? Porque no ha venido la revelación de Dios al corazón para traer convicción, hermano. Porque como que de repente se titubea en algo. No solamente en el evangelio, sino digo en esperar una respuesta de Dios, en esperar lo que Dios prometió. Porque se necesita que Dios engendre en nuestro corazón por el Espíritu esa revelación, esa palabra que se haga rema. Porque el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Lo que quiere decir es que para poder nosotros vivir necesitamos la palabra de Dios que cobre vida dentro de nuestro ser, para poder agarrarnos. Y entonces esa es la esperanza que nos ancla, no en la fe de tener lo que queremos, sino en esperar que Dios nos va a dar lo que prometió. Esa es la fe, hermano. Esa es la fe. Convicción. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza significa, hermano, convicción significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa, hermano, en el griego, es una convicción interna que se centra en Dios solamente. En otras palabras, la convicción
es una persuasión interna de parte de Dios en el corazón de una persona. Si Dios no nos convence, no vamos a cambiar. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu de Dios. Entonces una persona no se va a dar cuenta de lo que hace si Dios no le convence. Estás mal, estás viviendo erróneamente. Nosotros como creyentes creemos muchas veces, y me ha pasado a mí, que estamos bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. Y probablemente uno no dice las palabras, no hace muchas cosas, pero en realidad llega el punto en el cual uno dice: no puede ser que yo esté perdiendo mi tiempo en otras cosas y no entregándoselo a Dios. No puede ser que me cueste ofrendar, me cueste diezmar, me cueste servir, me cueste ser humilde, me cueste ser obediente, me cueste trabajar con los demás en grupo, en unidad. No puede ser. ¿Por qué? Porque ahí falta la persuasión de Dios en el corazón de una persona para que ¡pum!, se le prenda el foco. El Espíritu de Dios dando luz y claridad en una persona. Esa es la fe. Persuasión interna, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve en nuestros ojos, pero habla de algo físico, pero con una persuasión espiritual. No veo que Dios vaya a salvar a mi familia con mis ojos físicos, pero con mi perspectiva espiritual o con los ojos del Espíritu puedo ver, no sé cuándo, pero el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Como que tocándolo, como viéndolo. Señor, sé que ya viene, Padre, tú me diste una palabra, tú me diste una palabra, tú me diste una palabra. Y tiene una palabra de Dios. Y esa palabra empieza a crecer, a crecer, a crecer, al punto en el cual usted mira el resultado de esa palabra. Hay mucho que decir, hermano, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En el verso 6, de agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar significa complacer. Agradamos al Señor cuando solamente vivimos en fe. Cuando le complacemos, ¿cómo? Por la fe. Cuando el Señor Jesucristo pone en nuestro corazón una palabra rema en nuestra vida, somos persuadidos. Creer, es necesario que crea. Esa palabra creer también significa pistis, afirmar, tener confianza, ser persuadido. Necesario, algo que es imprescindible. Bueno, vamos a avanzar un poquito, amén. Entremos a la aplicación. Entremos ahora a la aplicación. Ok, sabemos que es por la fe que vamos a agradar a Dios. Sabemos ahora que la fe es la palabra que sale de la boca de Dios, que viene al corazón de una persona y entonces le trae luz, le trae convicción, le trae convencimiento. Usted y yo sabemos la palabra o sabemos algunos versos, pero ¿por qué esos versos no nos ayudan cuando nosotros estamos en un problema? Porque no se ha cobrado vida. La palabra ahí es rema. Cuando fue tentado Jesús, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esa palabra significa rema, significa algo que cobra vida, que cobra sentido, que lo entiende, que sale de la boca de Dios. Eso le produce fe. Un ejemplo de ello: usted está muy enfermo, pero de repente el Señor le da una palabra y usted entiende que no se va a morir. Entonces, aunque esté enfermo, usted ya no está preocupado porque Dios le dio un rema, una palabra que cobró vida en usted y dice: esto no es para muerte.
Y ya no se angustia para cualquier situación. Dios le da una palabra. Esa palabra cobra vida y dice: no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa cuándo suceda, yo estoy confiado en Dios, porque me dio una palabra. Dios nos dio una palabra, que es la palabra que nos va a ¿qué? A bendecir. Pidamos al Señor que esa palabra cobre vida en nosotros. Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Y cuando no mire nada de bendición, cuando mire que todo va mal, 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 que le sostenga esa palabra: yo te voy a bendecir. Cualquier otra situación, sus hijos, su familia, cualquier otra situación. Pero vamos a poner una aplicación para nosotros. Pero antes de eso yo le leo unas versiones, hermano. Amén. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la versión lenguaje actual dice: pongamos toda nuestra atención. Esta es la aplicación ahora. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Mire esta versión, se llama Biblia Judía Ortodoxa. Pues puestos los ojos en el autor y consumador de la emuná. Autor y consumador, ¿qué significa? De donde procede algo, de la fe, en Jesús. Una versión más dice: nuestra meta ha de ser Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Esta Biblia se llama Arcas Fernández. Nuestra meta ha de ser Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra meta? Origen y plenitud de nuestra fe. Hermano, la fe sabemos que viene de Dios, pero ¿cómo nosotros creemos en fe? Creemos o aumentamos nuestra fe. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo nosotros vamos a poder crecer en fe? ¿Cómo? Si nuestra meta, por eso la versión dice: puesto los ojos en Jesús, poner toda nuestra atención en Jesús. Nuestra meta ha de ser Jesús. Aquí nos habla de que la manera y el medio, como la Biblia dice, si no me equivoco, el libro de Romanos, mas la fe viene por el oír, ¿verdad? ¿Y el oír qué? Está diciendo, esa palabra también significa la palabra revelada de Dios. Pero ¿cómo nosotros entonces podemos ponerlo en práctica para que nuestra fe se aumente? Podamos agradar a Dios, tengamos testimonio de parte de Dios y de los demás. Hermano, muy simple. Caminar con Dios todos los días. ¿Qué significa eso? Tener comunión continua con Dios. Tener una vida de comunión continua con Dios. ¿Y qué es lo que hemos perdido nosotros, hermano? La comunión continua con Dios. Yo le pregunto, hermano, en toda la semana, en cada día de la semana, ¿cuánto tiempo usted tomó para hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo usted tomó para leer su palabra? ¿Cuánto tiempo usted tomó para cantar o adorar a Dios en la semana? ¿Cuánto, hermano? Si usted hace una cuenta de cuántas horas son en la semana, yo le pregunto, ¿en qué invirtió su tiempo? Porque de eso va a depender su fe. ¿Cuándo el Señor le va a hablar? Dios nos está hablando, pero nuestro oído no está afinado a la voz de Dios. Entonces, entre menos comunión,
Menos fe porque hay menos palabra revelada de Dios en nuestro corazón. Más comunión con Dios, más fe porque hay más palabra revelada de Dios en el corazón. Dice que en los últimos días la fe va a enfriarse. El amor, la fe. En los postreros días la gente tendrá menos fe. ¿Por qué? Porque dice, entendiendo el concepto es, la gente tendrá menos fe, tendrá menos palabra revelada, agradará menos a Dios, porque perdió su comunión con Dios. Eso es lo que quiere decir. La fe de muchos, ¿qué dice? Menguará, bajará. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que la revelación, el rema, el deseo de agradar a Dios, el deseo de buscarlo bajará, porque va a haber falta de comunión continua con Dios. Y dígame sí o no, nosotros necesitamos crecer en comunión con Dios. Y el ataque del enemigo es ahogar esa palabra, esa fe que va a gestarse. ¿Cómo? Enviando distracción. En otras palabras, el ocio. El ocio. Cuando la Biblia habla del pecado de Sodoma, uno de ellos era, dice, exceso de ociosidad. ¿Cuánta gente pasa más invirtiendo su tiempo en la ociosidad? O pasamos más, me incluyo en ello porque yo también, que en nuestra comunión con Dios. ¿Cuánta gente? No estoy diciendo que sea malo, porque Dios tiene que darnos la revelación y el rema. Pero yo me quedaba dos horas mirando un partido de fútbol y 5 minutos orando, hermano. Fíjese. No es un dogma, no es algo que estoy diciendo que es malo o pecado, porque eso viene Dios dando la convicción a cada persona. Pero hay veces que miramos una película de 2 horas, o el teléfono todos los días allí de cualquier red social, y le invertimos más tiempo a ello que a nuestra comunión con Dios. Es verdad. Por eso es que nuestra fe empieza a menguar, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Y la palabra es la que da vida. Y nuestra vida depende de la palabra de Dios. Entonces nosotros empezamos a debilitarnos. Hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no oro, mañana. Hoy sí quiero buscar, pero híjole, en domingo se me arruinó el carro. Tengo que usar el domingo para arreglar el carro, para hacer mis cosas, porque es el único día que descanso. Entonces voy a usar este día para hacer lo que tengo que hacer. Hermano, le falta comunión con Dios, a usted y a mí. Por eso es que no hay una revelación de decir Dios es primero. Si me da tiempo está bien, si no, otro día. Por la falta de comunión continua con Dios. Y el ataque del enemigo es a la fe. A la fe está diciendo a la comunión con Dios para que nazca el deseo de buscarle. ¿Qué nos falta a nosotros? Tener una comunión más cercana con Dios, hermano. La comunión íntima de Jehová. Por eso es que estos hombres caminaron con Dios. Hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a tener más comunión con Él. ¿Por qué vienen pensamientos a nuestra mente, nuestro corazón? Por la falta de comunión. Y no solamente se circunscribe a venir a la iglesia, no, sino una comunión diaria con Dios. ¿Dónde empezó todo, hermano, cuando usted se acercó al Señor? Cuando había un anhelo, un interés, un deseo. Cuando uno servía, buscaba, cansado, agotado, lo que sea, pero usted iba y hablaba con Dios y era la presencia de Dios en el corazón. Y lo que el enemigo está atacando es la distracción.
para que no haya fe en nosotros, el deseo de agradar a Dios, hermano. Hermano, miremos en qué invertimos nuestro tiempo. Claro, hay que trabajar, pero ¿por qué no en el trabajo mejor se pone a meditar en algo? Si usted tiene problemas, circunstancias difíciles, estar pensando en eso le va a acabar. Y no va a solucionar nada por sus propias fuerzas. Ni yo, ni nadie. ¿Qué lo va a solucionar? Nuestro Padre. ¿Pero cómo? Cuando tenemos comunión con Él, nos da una palabra y dice: no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor. Entonces usted puede vivir tranquilo. Porque es la comunión de Dios a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le empieza a hablar, le empieza a decir: mira, yo estoy contigo. No temas. Confía, cree, busca. Hermano, hay veces que le sumamos para hacer nuestras cosas, le sumamos tanto y le quitamos a Dios. ¿Tenemos que hacer algo? Bueno, el día de servicio, porque ese día le bajamos a Dios. A Dios no se le resta, a Dios se le suma. Pero todos caemos en eso. Todos caemos en eso. Señor, aumentanos la fe. Dios dice: sí, sí. Pero viene cuando tengas comunión conmigo, porque mi palabra te va a hacer fortalecer. Mire, hermano, hoy usted está recibiendo fe. Porque está escuchando la palabra de Dios y algo se le va a quedar grabado en su corazón. Y eso que se quede grabado en su corazón y cobre vida, hermano, es la semilla de Dios depositada en usted. Y eso le va a traer fe. Pero si el día de mañana no buscamos y el día siguiente no buscamos hasta el próximo domingo, hermano, necesitamos continuamente la palabra de Dios. Porque no se trata de una iglesia, la iglesia no nos va a sostener, hermano. Venir nada más al servicio para buscar a Dios no nos va a sostener en nuestra fe, en nuestro agradar a Dios, no nos va a sostener. Si no, miren en el tiempo de pandemia, cuánta gente decía: me estoy enfriando, me estoy apagando, porque necesito la iglesia, hermano. Si usted buscara a Dios todos los días, yo no estoy diciendo que no necesite la iglesia, porque es importante, pero no se le haría una carga venir a la iglesia. Y entendería que el cristianismo no se circunscribe a una iglesia, hermano. Venir aquí no es la cúspide de ser cristiano. No. No. Es todos los días buscando al Señor. Todos los días, todos los días. ¿Lo logré? No. No. También estoy en camino a ello. También estoy en camino a ello. Porque hay muchos de nosotros que podemos servir mucho, pero no buscar el rostro de Dios. Y puedo servir, pero enojado, abrumado, desesperado. Nadie viene, todos no quieren agarrar la onda y esto. ¿Por qué? Porque no hay una palabra rema en mi vida que me dé energía, que me dé paz, que me dé fortaleza, que me dé tranquilidad, que me dé convicción. Por la falta de comunión con Dios. Y eso a lo que el Señor nos está llevando. Dice: solamente amar misericordia. Terminamos muy temprano hoy. Yo pensé que iba a durar más, pero gracias por el agua. Hermano, quiero nomás medio destantearlo para decirle esto último y nos vamos. Hermano, Dios desea nuestra comunión. Y ese fue el principio de la palabra de la semana pasada. Mira, yo no quiero tus ofrendas, ni tampoco que me dediques tu hijo. Yo quiero que tú seas como yo. Gracias, Josué. Yo quiero que tú seas como yo. Ama misericordia, haz justicia,
y humíllate delante de mí. ¿Cómo nos humillamos? Cuando le buscamos todos los días a Dios, todos los días. El principio del jueves era, hermano, el principio del jueves era siempre tener en prioridad a Dios, que todo procede de Él. Todo procede de Dios. Y también la fe procede de Él en nuestra comunión diaria. ¿Qué necesitamos? Lo que pasó con la vara de Aarón. ¿Qué pasó? La pusieron en el tabernáculo ahí, en el lugar santísimo. ¿Y qué pasó? Reverdeció. Necesitamos esa comunión con Dios para empezar a reverdecer. Y no importa. Por eso es que dice que tribulaciones, tormentas, peligros, tantas cosas, estaba cayendo todo. Pero estaban agradando a Dios. ¿Por qué? Porque vivían una vida de comunión con Dios. 365 años vivió Enoc y desapareció. Vivió en comunión con Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vivamos en comunión continua con Dios. Comunión continua con Dios. Hermano, y ahí vamos a escuchar la voz de Dios que nos va a traer fe. El principio es caminar con Dios. Camine con Dios. Caminemos con Dios. Busquemos el rostro de Dios todos los días. Volvamos, hay una alabanza que dice, volvamos a donde todo empezó. ¿Dónde empezó todo? Buscando a Dios en la madrugada, en la noche, orando. Muchos de ustedes, hermanos, que los conozco, comenzaron orando a las 3 de la mañana. Ese fue su inicio. Otros comenzaron ayunando, otros comenzaron porque querían caminar con Dios. Hermano, volvamos a ese lugar. Porque Dios desea nuestro corazón. Desea nuestro corazón. Ahí le va a dar una palabra el Señor y le va a decir, yo estoy contigo, no temas, o haz esto, haz lo otro, haz aquello, busca para allá. Pero eso es lo que necesitamos. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra.